Definición y tipos de conjuntos. Una de las herramientas más importantes del álgebra para poder comprender cómo podemos aislar algún concepto de la naturaleza y convertirlo en una función o en una relación matemática para poder trabajar lo que son las variables y demás, son los conjuntos. Es por eso que vamos a dedicar este video a explicar lo que es la definición y tipos de conjuntos que existen. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Definición y tipos de conjuntos. Bueno, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de elementos claramente definidos con una o varias características definidas y semejantes. O sea, si yo tengo una característica de algo en particular, yo puedo conjuntar aquellas cosas que son que tienen esa característica. Por ejemplo, si yo tengo estos vehículos que han estado saliendo últimamente que solamente tienen 3 ruedas y que les llamamos triciclos o triciclo, que pueden ser de motor o de pedal, etcétera. Bueno, podemos agruparlos, esos vehículos de 3 ruedas, en ese conjunto de vehículos que se llaman triciclos. Es una característica que los identifica. Ya sabemos que ahí no va a haber biciclos, o sea, bicicletas o motocicletas que son de 2 ruedas, pero también sabemos que no va a haber vehículos o camiones, etcétera, que son de 4 ruedas o más. Simplemente es triciclos, 3 ciclos. Es porque una característica está identificando el conjunto. Entonces, un conjunto no es otra cosa más que una agrupación de objetos, de cosas o de personas incluso que cumplen con una característica específica. Un conjunto suele definirse mediante una propiedad que todos sus elementos poseen. Por ejemplo, para los números naturales, si se considera la propiedad de ser un número primo, el conjunto de los números primos podría ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, hasta infinito. Pero ¿qué tienen que cumplir esas características de esos números? Que solo puedan ser divisibles entre sí mismos o entre la unidad. O sea, no se pueden dividir entre ningún otro. Por ejemplo, si agarramos el 12 se puede dividir entre el 4, se puede dividir entre el 3, se puede dividir entre el 2, se puede dividir entre el 6, se puede dividir entre el 1. Entonces no es primo, ¿sí? Pero si agarro, por ejemplo, el número 3 solo lo puedo dividir entre 3 o entre 1. O sea, entre sí mismo y entre la unidad. No lo puedo dividir entre otros porque me daría fracciones. Y entonces los números naturales primos son aquellos enteros positivos que solo pueden dividirse entre sí mismos y entre la unidad. Esos son primos naturales. ¿Ok? Entonces, lo mismo, por ejemplo, el 13. El 13 no lo puedo dividir ni entre el 4, ni entre el 5, ni entre el 2, ni entre ninguno más que entre el 13 y la unidad. Entonces, eso es un número primo, ¿sí? Después, cuando queramos ver una serie de primos mucho mayor que esta, podemos ver la criba de Eratóstenes, que es la que se desarrolló con muchísimos números primos, ¿ok? Bueno, este conjunto que ven aquí, esta P que tenemos aquí, que son los números primos naturales, ¿sí? Podemos decir que es un conjunto que me especifica ciertas características, pero pregunto, ¿conozco todos los elementos de ese conjunto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos un infinito de números.
Y cada vez que yo defina un número primo, va a haber otro mayor que también cumpla la condición de que sea primo, o sea, que pueda dividirse entre sí mismo y entre la unidad. Y entonces por eso no sé cuántos números primos existen, y se dice que el conjunto es infinito. O sea, tiene un número de números primos, o sea, grandísimo, que no lo podemos identificar, no tiene fin. ¿Ok? Por eso es infinito. Así podemos describir algunos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de consonantes. Ojo, ¿cuántas consonantes tiene el alfabeto? Lo primero que me van a preguntar es ¿cuál alfabeto? ¿El alfabeto español o el alfabeto inglés? Ah, caray, ¿a poco hay diferencias? En el alfabeto inglés no hay ñ. En el alfabeto español sí hay ñ. Entonces hay una consonante de diferencia. ¿Ok? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto inglés? ¿Cuántas serán? 26 letras. ¿Cuántas tiene el alfabeto español? 27 letras. Pero ojo, ¿cuántas consonantes tiene el alfabeto inglés? Pues tiene 26 menos las 5 vocales, esas no son consonantes, entonces estamos hablando que tiene 21 consonantes. Mientras que el alfabeto español, que son 27 letras en total, le quitamos las 5 vocales y entonces me quedan 22 consonantes. ¿Ok? Bueno, entonces el conjunto de las consonantes es un conjunto, ¿sí o no? Sí, es un conjunto porque es una agrupación que cumple ciertas condiciones. ¿Cuál es la condición? Que no es vocal, son consonantes y pertenecen a un alfabeto. Ahora, ¿de qué tamaño es? ¿Es finito o infinito? Es finito. ¿Por qué? Porque conocemos exactamente el número de elementos que tiene el conjunto. ¿Ok? El conjunto de números enteros pares. ¿Cuáles son los enteros pares? Pues si son enteros, son positivos y son negativos. Y si son pares, hacia los positivos son el 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, etcétera, hasta infinito. No los puedo contar. Entonces es infinito. Pero también hacia el negativo también hay pares. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, etcétera. Y entonces también es infinito hacia el negativo. Por tanto, el conjunto de los números enteros pares es un conjunto, sí, cumple con la característica de que son números enteros y que son pares además. Pero además de que es infinito, porque tiene una cantidad de elementos que no la puedo contar. El conjunto de números enteros impares, exactamente la misma característica que el anterior, solo que en lugar de ser pares, son impares, pero se extiende hacia el más infinito y hacia el menos infinito, ¿ok? Por tanto, es un conjunto, sí, pero es un conjunto infinito. El conjunto de números enteros pares menores que 10. Ah, bueno, entonces ya le quité todos los números que son mayores que 10. Dice menores que 10. Y entonces, si son menores que 10, ¿es un conjunto infinito o finito? Claro que es infinito, porque se extiende hacia el negativo infinitamente. Entonces sigue siendo infinito. ¿Sí queda claro? Muy bien. Luego, el conjunto de números enteros impares entre 0 y 10. Entonces, si está entre 0 y 10, los números impares, ¿cuáles serán? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Nada más entre 0 y 10. ¿Es infinito o es finito? Es finito porque puedo contar los elementos que tiene. ¿Ok? El conjunto de los mejores cantantes. ¿Cuáles son los mejores cantantes? Pues para Juan son unos, para Pedro son otros, para María son otros, para Andrea son otros, para mí son otros. Y cada quien dice que cada uno tiene sus mejores cantantes. Por tanto, es una característica que no está definida, cada quien la define como quiere. Por tanto, no es un conjunto, porque no cumple una característica que pueda identificarse directamente.
Entonces, ¿es un conjunto? No. ¿Está definido? No, no está definido como conjunto. El conjunto de pájaros bonitos. Ah, caray, ¿a quién le gusta un tipo de pájaro? A algunos les gustarán los canarios, a otros los jilgueros, a otros los gallos de pelea, y siguen siendo pájaros. ¿Sí me explico? Entonces, no tienen una característica que pueda estar definida correctamente y por tanto no es un conjunto. ¿Ok? Propiedad de pertenencia a un conjunto. Por ejemplo, A es igual al conjunto A, E, I, O, U. ¿Cómo podemos nombrar ese conjunto? El conjunto de las vocales. ¿Ok? Cuando estamos hablando del idioma español, pues es el conjunto de las vocales. Si estamos hablando del idioma inglés, también es el conjunto de las vocales. Pero si estuviéramos hablando de otros idiomas, como Rusia, por ejemplo, pues ya no, porque tienen otras vocales. ¿Ok? Hay un símbolo, como el que vemos aquí en la pantalla, que parece una E y que significa pertenece a. Y si ese símbolo lo tachamos con una diagonal, entonces significa no pertenece a. Quiere decir que A, ¿sí? A minúscula, que es la vocal A, pertenece al conjunto A. Este es el conjunto A. Sin embargo, aquí en este conjunto encontramos la M de mamá, ¿no? Por tanto, M no pertenece al conjunto A. ¿Quedó claro? Seguimos. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo en vivo directamente frente a grupo. Por si oyen murmullos, preguntas, etcétera, los estudiantes tienen la libertad de preguntar en cualquier momento cualquier duda, aunque estemos en grabación. Muy bien. Nomenclatura de conjuntos. Vamos a ver algunos símbolos que se utilizan para los conjuntos. Ejemplo, U. La U mayúscula normalmente se conoce como conjunto universal. Sin embargo, hago la aclaración. También esa U, ¿sí?, en conjuntos se conoce como unión. Se utiliza para la unión de conjuntos. ¿Ok? Entonces la U es el conjunto universal, conjunto general de trabajo de cualquier esquema de conjuntos. Eso es lo que es la U, conjunto universal. Luego, el cero tachado, que se conoce como phi, es el conjunto vacío. Esto es un conjunto sin elementos. ¿Ok? Luego, este phi también se puede representar como las llaves que simbolizan el conjunto, pero sin nada en su interior. Es conjunto vacío. ¿Ok? Luego, la C alargada, esta que vemos aquí, con línea abajo o sin línea abajo, se conoce como subconjunto. Esto quiere decir subconjunto. O también significa que está contenido. ¿Sí? Si yo pongo algún elemento acá y luego pongo este símbolo y un conjunto acá, quiere decir ese elemento o ese conjunto o ese subconjunto está contenido en este otro conjunto. ¿Ok? Cuando yo tacho este mismo símbolo, significa que no es un subconjunto o que no está contenido. ¿Ok? Ejemplos de nomenclatura de conjuntos. Si A es el conjunto, y aquí lo ponemos, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, W también conocido como W. Tenemos el conjunto del alfabeto, pero es el alfabeto inglés.
¿Por qué? Porque no tiene ñ. Y si decimos que B es el conjunto A, E, I, O, U, o sea, el conjunto de las vocales, entonces podemos afirmar también que B está contenido en A. Porque A también tiene las vocales A, E, I, O, U. ¿Ok? B entonces está contenido en A, pero A no está contenido en B. ¿Por qué? Porque A tiene elementos que no están en B. Sin embargo, todos los elementos de B sí están en A. ¿Ok? Por tanto, A no está contenido en B. Otro ejemplo de subconjuntos. Si A es el conjunto del alfabeto, ¿sí?, también inglés, y Z es el conjunto A, B, 5, 6, C y D, ojo, Z no está contenido en A, porque aunque sí está A, B, C y D, pero el 5 y el 6 no están en el conjunto A. Por tanto, Z no está contenido en A. ¿Ok? Ya que el 5 y el 6 no son elementos del conjunto A. Muy bien. Tipos de conjuntos por su forma de escritura. Observemos esto, es muy importante. A es igual a A, E, I, O, U, o sea, las vocales. A es igual a X, tal que X es una vocal del español por comprensión, por definición matemática. O sea, entonces existe la forma extensiva del conjunto, aquí está, y la forma por comprensión matemática, que es la forma en que se explica de esta manera. X tal que X es una vocal. Eso es escribir un conjunto por comprensión. ¿Ok? Cuando lanzo dos dados, P, por ejemplo, es el conjunto de los lanzamientos de los dados. ¿Cuántos conjuntos podemos tener? ¿Cuántos elementos podemos tener? El 1-1, el 1-2, el 1-3, el 1-4, el 1-5, el 1-6, el 2-1, el 2-2, el 2-3, el 2-4, el 2-5, el 2-6, etcétera, hasta llegar al 6-4, 6-5, 6-6. Son las posibles combinaciones en el lanzamiento de los dados que puedo tener. ¿Ok? Estoy poniéndolo, escribiéndolo. Si escribiera todos así, estaría escribiéndolo el conjunto por extensión. Estoy extendiendo todos los elementos del conjunto. Sin embargo, también puedo decir P es igual a X, Y, tal que X puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Y puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 en las combinaciones cualesquiera que sean. ¿Sí? Y esto sería la escritura del mismo conjunto que está acá arriba, pero este es por extensión y esto es por comprensión. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la definición matemática nos lleva a utilizar ciertos símbolos matemáticos que se leen y se expresan de cierta manera. Por ejemplo, C es igual a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esto es por extensión. Si yo lo veo aquí, digo, mira, parecen ser números pares que van desde el 2 hasta el 14. ¿Ok? Y entonces si lo quiero escribir matemáticamente, puedo decir C es igual a X tal que X es par. Y además, X es mayor o igual que 2 y X también es menor o igual que 14. Y entonces voy a escribir los números que vayan pares del 2 al 14. Y eso es por comprensión matemática. Es una definición matemática. ¿Ok? Continuamos.
Tipos de conjuntos. Vamos a hablar ahora de conjuntos finitos. ¿Cuáles son los conjuntos finitos? Aquellos de los que conocemos sus elementos totalmente, o sea, que los podemos escribir totalmente. Entonces son conjuntos finitos. Es aquel conjunto con cardinalidad definida. Entonces, ¿qué significa la cardinalidad? La cardinalidad me expresa el número de elementos en un conjunto. Entonces, la cardinalidad definida es si yo sé el número de elementos en un conjunto, el conjunto es finito. ¿Ok? B es igual a X tal que X es un día de la semana. ¿Cuántos días de la semana existen? 7. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son los 7 días de la semana. Y entonces X tal que X es un día de la semana. ¿Cuáles días son esos? Ya los dijimos. B. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces aquí lo tenemos escrito por comprensión matemática y acá lo tenemos escrito por extensión. Es el mismo conjunto pero escrito de las dos diferentes maneras. El conjunto tiene 7 elementos, es decir, su cardinalidad está definida y es 7. Por lo tanto, es un conjunto finito, porque conocemos el número de elementos que tiene. ¿Ok? Tipos de conjuntos. Conjuntos infinitos. ¿Qué son los conjuntos infinitos? Son aquellos en donde su cardinalidad no está definida y por tanto no sabemos el número de elementos que tiene el conjunto. ¿Ok? Es aquel cuya cardinalidad no está definida por ser demasiado grande para cuantificarlo. Ejemplo, C es igual a X que pertenece, ¿sí?, a N, o sea, al conjunto N, tal que X es múltiplo de 3. O sea, agarro todos los números naturales, el conjunto N, y agarro el primero. El primero es 1. Lo multiplico por 3. 3 por 1, 3. Y ese 3 lo multiplico por 3. 3 por 3, 9. Y ese 9 lo multiplico por 3. 3 por 3, 27. Y ese 27 lo multiplico por 3. 3 por 27, 81, si no me equivoco. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, eso es un conjunto de números. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta infinito y más allá. ¿Ok? Hasta allá. ¿Por qué? Porque cada vez que yo multiplique por 3 se va a hacer un número más grande, más grande, más grande. ¿Tiene una cardinalidad definida? ¿Conozco el número de elementos? No, es infinito. Por tanto, son conjuntos infinitos. Sin embargo, también lo puedo escribir por extensión, escribiendo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30, punto, o sea, puntos suspensivos. Esto es, todos los elementos que son múltiplos de 3, ¿sí? Pero le pongo los puntos suspensivos para decir que sigue hasta ¿dónde? Hasta infinito. ¿Quedó claro? El conjunto continúa indefinidamente. No se puede determinar su número de elementos, por tanto su cardinalidad es infinita y se escribe como NC igual a infinito. O sea, el número de cardinalidad es infinito. El número de elementos de C es infinito. Tipos de conjuntos. Conjunto unitario. Se distingue por tener solo un elemento. Conjunto unitario. Solo tiene un elemento. No importa qué tipo de elemento tenga el conjunto. Un gato, un perro, un número, una letra o cualquier otra cosa. Si tiene un solo elemento se llama conjunto unitario, sea de lo que sea el conjunto. Definición matemática y extensión. Por ejemplo, A igual entre llaves 6. Eso significa que el conjunto tiene un solo elemento y el elemento es el número 6.
pero lo podemos escribir por comprensión matemática como A igual a X tal que X, pertenece a los números, o existen los números naturales. Esta es otra letra, pero está escrita al revés, pero pertenece, lo que quiso decir aquí, pertenece a los números naturales. X es par y X está entre 5 y 7. Es mayor que 5 y menor que 7. ¿Cuáles números naturales están entre 5 y 7? Pues el 6, únicamente el 6, no hay otro. El número par que esté entre 5 y 7 es el 6. Luego, B igual a 7. B es igual a X tal que X, o sea, esta rayita vertical se traduce como tal que. ¿Ok? Entonces, X tal que X pertenece a los números naturales. X es impar y se encuentra entre 5 y 8. ¿Qué números impares están entre 5 y 8? El 7 únicamente, no hay otro. Número impar entre 5 y 8 es el 7. Muy bien. Luego, conjunto luna. O sea, tengo un solo elemento. ¿Cuál es el elemento de ese conjunto? El elemento es la luna. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo escribir matemáticamente? C es igual a X tal que X es un satélite natural de la Tierra. ¿Cuántos satélites naturales tiene la Tierra? Uno solo. ¿Cuál es? La Luna. No hay otro. Y ahí está escrito. Otro. D es igual al conjunto Tierra. D en matemáticas lo podemos escribir como X tal que X es el planeta origen de la vida humana. ¿Cuál es el planeta origen de la vida humana? La Tierra. ¿Sí quedó claro? Muy bien. El siguiente, E igual al conjunto unitario U. E es igual a X tal que X es la primer vocal de la palabra universo. ¿Cuál es la primer vocal de la palabra universo? La U. Ahí está. ¿Ok? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Tipos de conjuntos. Conjunto vacío. Es aquel que carece de elementos y se denota con el símbolo phi, o sea, una bolita con un palito. Eso es phi. También se puede escribir como las llaves sin ningún contenido. Eso significa conjunto vacío. Ojo, todos los conjuntos del mundo, todos sin excepción, tienen como contenidos en ellos el conjunto vacío. Todos. Tengan lo que tengan, además tienen el conjunto vacío. Todos los conjuntos del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros decimos D es igual a X que pertenece a N, tal que 2 por X menos 1 es igual a 0. Y entonces podrán decir, oye, pero si 2 por X menos 1 es igual a 0, ¿sí? Y me dice que es un número natural, ¿por qué me dices que D es el conjunto vacío? Porque, ojo, el 0 no pertenece a los números naturales, pertenece a los números enteros o a los números cardinales, pero no a los números naturales. Por tanto, no tiene elementos ese conjunto. ¿Ok? El único valor de X que satisface la igualdad es 1, pero no pertenece al conjunto de los números naturales, el 0. Por tanto, el conjunto D es vacío. Es un conjunto vacío, ya que el 0
no pertenece a los números naturales. Su cardinalidad entonces de cualquier conjunto vacío, n de conjunto D, es igual a 0. N es la cardinalidad del conjunto encerrado entre paréntesis. N entre paréntesis D es la cardinalidad del conjunto D y eso significa 0, está vacío. ¿Ok? Tipos de conjuntos. Conjunto universal. Si U es el conjunto universal y decimos que U es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces ese lo podemos nombrar como conjunto universal. El conjunto universal entonces será este, que es el conjunto general de trabajo del proyecto que estemos trabajando. Ahora, tenemos el conjunto A. El conjunto A dice que es el 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Es un subconjunto del conjunto universal? La respuesta es sí, es un subconjunto del conjunto universal. ¿Por qué? Porque todos los números, todos los elementos del conjunto A pertenecen también al conjunto universal. ¿Ok? Ahora, existe otro tipo de conjunto llamado conjunto complemento. A la C o A' se le conoce como conjunto complemento. Se escribe de las dos maneras. Y esto sería igual a todos los números del conjunto A que están en el conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Esto es, si el conjunto A tiene los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, los elementos del conjunto universal que no están en el conjunto A serán el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, el conjunto formado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9 se conoce como conjunto complemento. ¿Ok? Si lo vemos en la imagen, son todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al subconjunto A. Esto es, aquí tengo el conjunto universal denotado por el rectángulo. En ese conjunto universal tengo todos los elementos del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero en el subconjunto A tengo los elementos que aparecen aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Y todos los elementos que están fuera de este subconjunto, pero que sí pertenecen al conjunto universo, que son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, son el conjunto complemento de A. ¿Ok? Continuamos. Tipos de conjuntos. Conjunto referencial. Un conjunto es universal si está constituido por todos los elementos de un contexto concreto o una teoría en particular. Todos los conjuntos en este marco son los subconjuntos del conjunto universal en cuestión, el cual es representado mediante la letra U, ¿sí?, normalmente cursiva. Esto es el conjunto universal. Por ejemplo, se puede definir a U, o sea, el conjunto universal, como el conjunto de todos los seres vivos del planeta. Estamos hablando de que es el conjunto universal, ¿sí?, de los seres vivos. Y son los seres vivos que habitan el planeta en todos sus hábitats. ¿Ok? Si por ejemplo consideramos que U es todos los animales del planeta, el subconjunto de él serían los gatos. Otro subconjunto serían los perros. Otro subconjunto, por ejemplo, serían los humanos. Pero ojo, las plantas no son subconjuntos del conjunto universal, porque este conjunto universal está definido solamente por los animales. ¿Y qué creen?
Las plantas no son animales. Es otro reino biológico. Esas no son animales. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Los animales son vertebrados, invertebrados, pero no son plantas. Son animales. ¿Ok? El conjunto referencial es el conjunto, entonces, universal. Si me dicen, todos los automóviles de gasolina del planeta, ¿eso es un conjunto universal? ¿Sí? Y si me dicen, pero los camiones, ¿no? Esos no son automóviles, para empezar. Algunos son de gasolina y otros no, pero no son automóviles. Por tanto, no pertenecen al conjunto universal. ¿Sí me explico? Si ustedes me dicen, los aviones planeadores, ¿sí? Y les digo, bueno, los jets, no, esos no son aviones planeadores. Los aviones planeadores son los que utilizan la fuerza del aire para sustentarse volando, pero no utilizan ningún tipo de motor. Nada más es por la velocidad del viento que los sostiene. Entonces, no podemos mezclar unos con otros. Si me dicen, oye, los árboles, ¿sí? Y les digo, ok, y me dicen las flores. Ojo, hay árboles que dan flores, sí, pero las flores no son árboles, las flores son arbustos, son diferentes, son reinos diferentes, son razas, plantas, clases diferentes, son seres biológicos, sí, pero son diferentes. ¿Sí me explico? Si me dicen todo lo que tenga que ver con el carbón, ¿ok? Entonces estamos hablando de plantas, de animales, pero también, ¿qué creen? De minas de carbón mineral, carbón vegetal, etc. Y de carbohidratos, porque también tienen que ver con el carbón. Es parte de la química del carbón de la Tierra, porque ojo, también existe carbón en otros planetas del sistema solar y obviamente del universo. ¿Sí? Bueno, son diferentes cosas. Muy bien. Tipos de conjuntos. Conjunto potencia. Es el número de subconjuntos que tiene un conjunto. Pero entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto? Vamos a analizarlo. Vamos a tomar el ejemplo del conjunto A, que es el conjunto que tiene los números 1, 2 y 3. O sea, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 3. ¿Cuáles son? El 1, el 2 y el 3. Y entonces, ¿cuáles son los subconjuntos que tienen? Por ejemplo, el 1 puede formar un conjunto unitario, ¿sí o no? Sí, por tanto es un subconjunto del conjunto A. El 2 puede formar un conjunto unitario, sí, por tanto es un subconjunto del conjunto A. El 3 también. Y si combino el 1 y el 2 forman otro conjunto, ¿sí o no? Claro que sí. Si combino el 2 y el 3 forman otro conjunto, ¿sí o no? Sí. Si combino el 1 y el 3 pueden formar otro conjunto, sí. Perfecto. Ahora, si tomo los 3, 1, 2 y 3, ¿son un conjunto, sí o no? Sí. Y por definición dijimos que en todos los conjuntos siempre íbamos a encontrar el conjunto vacío, o sea, phi. Y entonces vamos a tener como subconjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Caray. Y entonces, ¿cómo voy a saber cuántos subconjuntos tiene un conjunto? Cuento el número de elementos que tienen. En este caso, ¿cuántos elementos tiene? 3. ¿Y qué creen? ¿Cuántos elementos tendrá? ¿Cómo le podré hacer para saber los subconjuntos que tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos elementos tiene cuántos subconjuntos tiene el conjunto de 3 elementos? 8. ¿Cómo le hago para sacar ese 8? ¿Cómo le hago? Aquí tenemos 3. Aquí tenemos otros 3. Son 6, 7 y 8.
¿Cómo le puedo hacer? Ojo, 2 a la n menos 1. Perdón. ¿Cuánto es 2 al cubo? Perdón, es 2 a la n. ¿Cuánto es 2 al cubo? Porque son 3 elementos. N es igual a 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cuántos elementos tiene, cuántos subconjuntos tiene el conjunto? 8. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuántos subconjuntos tiene un conjunto? 2 a la n. Vamos a suponer, si yo tengo un conjunto con 5 elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene? 5 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tiene? 2 a cuánto? 2 a la 5. ¿Cuánto es? 32. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. ¿Me queda claro? Si yo tengo 6 elementos, 64. Y si tengo 7, 128. Y si tengo 8, 256. Y si tengo 9, 512. Y si tengo 10, 1024. Y si tengo 11, 2048. Y si tengo 12, 4096. Y si tengo 13, 8192. Muy bien, bueno, ya. Hasta ahí. Ya saben cómo saber cuántos subconjuntos tiene un conjunto. Agarro el número de elementos que tiene y entonces es 2 al número de elementos que tiene. Dependiendo del número de elementos que tenga, va a ser el número, o sea, 2 a la n va a ser el número de subconjuntos. ¿Quedó claro? Muy bien. Recuerden que estoy haciendo la grabación directamente frente a grupo, por si ven la participación de estudiantes y la escuchan, es por esto. Entonces, ya que cada uno de estos subconjuntos están contenidos en A, incluido el subconjunto phi y el mismo conjunto A. ¿A es subconjunto de A? La respuesta es sí. A es subconjunto de A. Entonces, A igual a 1, 2, 3 también se le llama A 1, 2, 3 con subconjunto inicio, ya que A está contenido en A. ¿Ok? Si A tiene 3 elementos, entonces A tiene 2 a la 3 subconjuntos, esto es 8 subconjuntos. Si A tiene 4 elementos, entonces A tiene 2 a la 4 subconjuntos, esto es 16 subconjuntos. Si A tiene n elementos, entonces A tiene 2 a la n subconjuntos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Sean A y B conjuntos no vacíos. Se dice que A es equivalente a B si solo si tiene la misma cardinalidad. Se denota A equivalente con el símbolo de circunflejo, A equivalente a B, y se lee como A es equivalente a B. Ejemplo, si A es igual a X que pertenece a los números naturales n, tal que X es menor que 5, ¿sí? Y B es igual a A, E, I, O, entonces tenemos que comprobar que A es equivalente a B. Sacamos la cardinalidad de A. ¿Cómo saco la cardinalidad de A? Contando el número de los elementos de A. ¿Cuántos elementos tiene A si es menor que 5 y es natural? El 0 no, porque no es natural. Entonces nada más es el 1, el 2, el 3 y el 4, porque es menor que 5, no es igual a 5. Entonces es nada más 4 elementos. La cardinalidad de A es 4. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad de B? ¿Cuántos elementos tiene B? 4. ¿La cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B? ¿Sí o no? Entonces, el conjunto A es equivalente al conjunto B. ¿Ok?
Son aquellos conjuntos, son aquellos que no tienen elementos comunes. Se conocen como conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos que no tienen elementos comunes. ¿Ok? Ejemplo, R es un conjunto, ¿sí?, de X que pertenece a los números naturales, a N, tal que X es divisor de 5. Y S es igual a X que pertenece a N, ¿sí?, tal que 2 es menor que X, menor que 5. ¿Cuáles son los números naturales que están entre 2 y 5? El 3 y el 4. El 3 y el 4 son números que pueden ser divisores de 5. No. 5 no puede ser dividido entre 3 ni entre 4. Por tanto, no son números, no son, los elementos no tienen nada que ver uno con el otro. Los elementos de los conjuntos son disjuntos, no tienen nada que ver. Lo primero entre los conjuntos en su forma enumerativa son: el R es el conjunto 1 y 5, el S es el conjunto 3 y 4. Por tanto, no tienen ningún elemento en común y por tanto se consideran como conjuntos disjuntos. Los conjuntos no tienen elementos en común, por lo tanto, los conjuntos R y S son disjuntos. ¿Ok? Tipos de conjuntos: conjuntos disjuntos. Dos conjuntos son disyuntivos, no disjuntos, disyuntivos. Dos conjuntos son disyuntivos si no comparten para nada elementos. Por ejemplo, P es igual raza de perros y G raza de gatos. ¿Existirán elementos en P o en G que tengan algún elemento parecido, vamos a decir, o que tengan que ver uno con el otro? No, de entrada son razas totalmente distintas. Son especies, incluso no solo razas, son especies totalmente distintas. Estas son parte de las clases de conjuntos más frecuentes, ya que van muy bien para clasificar de una manera clara y ordenada. Si yo les digo, en este salón los podemos hacer el conjunto de los hombres y el conjunto de las mujeres, ¿se pueden dividir en esos dos conjuntos, sí o no? ¿Sí? ¿Esos conjuntos serán disyuntivos, sí o no? Sí, porque no tienen nada que ver el conjunto de hombres con el conjunto de mujeres, biológicamente hablando. Estoy hablando nada más biológicamente. Después ya vemos todo lo demás de todo lo que se pueda presentar, pero biológicamente son disyuntivos. ¿Ok? Muy bien. Los conjuntos disyuntivos entonces son conjuntos disjuntos. Los conjuntos disyuntivos son conjuntos disjuntos. Entonces un conjunto disjunto también es un conjunto disyuntivo. ¿Ok? Ahora, los tipos de conjuntos, subconjuntos. Dado un conjunto S, se dice que A es subconjunto de S si todos los elementos de A están contenidos en el conjunto S. Y se denota por A es un subconjunto de S, o está contenido en S. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Dados los conjuntos S igual a X tal que X es un dígito y A es el 2, 4, 6, 8, verifica que A está contenido en S. Pregunto, ¿el 2 es un dígito? ¿El 4 es un dígito? ¿El 6 es un dígito? ¿El 8 es un dígito? La respuesta es sí a todos los casos. Por tanto, A está contenido en el conjunto de todos los dígitos. ¿Ok? S son los dígitos y por tanto sí está contenido. Muy bien, los elementos de A entonces están contenidos
en S. Por tanto, A está contenido en S. Tipos de conjuntos. Subconjunto propio. Dado dos conjuntos A y B, se dice que B es subconjunto propio de A si todos los elementos de B están en A y no son equivalentes. Ejemplo, sean los conjuntos L igual a 2, 4, 5, 6, 8 y M 2, 4, 6. Vamos a verificar que M es un subconjunto propio de L. Los elementos de M, o sea, es un subconjunto de L para empezar. ¿Los elementos de M están contenidos en L? La respuesta es sí. Y M no es equivalente a L. Para que sea un conjunto equivalente dijimos que tenía que cumplir la condición de que la cardinalidad de los dos fuera la misma. Pero ¿cuál es la cardinalidad de L? ¿Cuál es? En este caso son 5. ¿Y cuál es la cardinalidad de M? 3. Por tanto, las cardinalidades no son iguales y por tanto no son equivalentes. Y como no son equivalentes, entonces es un subconjunto propio, pero no es equivalente. ¿Quedó claro? Número de subconjuntos de un conjunto. El número de subconjuntos está dado, decíamos, por la fórmula n igual a 2 a la n, porque aquí aparece abajo, pero es 2 a la n, donde n es la cardinalidad, o sea, el número de elementos. R es igual a B, C, D. La cardinalidad del conjunto es 4, entonces n es igual a 4 y al aplicar la fórmula se obtiene 2 a la 4, porque ahí parece que dice 24, pero es 2 a la 4, es igual al número de subconjuntos, que es 16. Hasta aquí la clase de hoy.